a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y retomamos nuestros temas relacionados con enfermedades. Hoy nos concentramos en la tuberculosis y es que según la OPS, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. En nuestro continente cada día mueren 70 personas a causa de esta enfermedad. Pero también ha sido muy preocupante lo que ha dejado la pandemia por el COVID-19, que significó el retroceso en el tratamiento, pero sobre todo en la prevención de esta enfermedad. Hoy, en Más Salud en tus Manos, nos concentramos en un diagnóstico a tiempo, en cómo sucede esta infección, cuáles son sus implicaciones y, por supuesto, cuáles son los tratamientos más adecuados. Bienvenidos. Según la Organización Panamericana de la Salud, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones. La causa una bacteria que se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotas expulsadas en el aire al toser o estornudar. La tuberculosis afecta principalmente a los adultos. Las personas infectadas por el VIH tienen más probabilidades de desarrollar esta enfermedad, así como quienes padecen trastornos que dañen el sistema inmunitario. El alcohol y el tabaquismo también pueden aumentar el riesgo de contraer esta infección. En el contexto del COVID-19, la OMS aseguró que el número de muertes por tuberculosis subió por primera vez en una década, pues la emergencia sanitaria acaparó los recursos y medicamentos antes destinados a esta enfermedad, así como el limitado acceso a los centros de salud y tratamientos para una enfermedad que es prevenible y curable. La prevención, siempre tan necesario, ese mensaje que mandamos desde Más Salud en tus Manos. Como siempre nos acompaña un experto en el tema. En esta ocasión, el doctor Max Arenas Porras. Él es médico cirujano, intensivista y director científico. Pues doctor Max, bienvenido a Más Salud en tus Manos y entremos en materia. Hablemos sobre las causas de la tuberculosis. Gracias, Paula. Las causas de la tuberculosis, como tú lo mencionaste, es la micobacteria, el bacilo de Koch, el cual fue descubierto en 1882 por Robert Koch. Esta es una bacteria que no es tan fácil de eliminar, por lo tanto el tratamiento debe ser un tratamiento largo de 6 a 9 meses. Eso es lo que ha hecho que sea tan difícil de erradicar del planeta esta enfermedad, a pesar de que existe una vacuna. Doctor, y justamente entendiendo lo complejo y lo difícil de esta enfermedad, pues muchos la hemos tenido referenciada hace muchos años, como usted menciona, después de este descubrimiento. Incluso creíamos que ya se había, acabado, disipado de alguna manera esta infección en todo el mundo, pero lo que sucede con la pandemia retrocedió estos avances. Sí, efectivamente, muchos pacientes necesitan que diariamente les lleven el medicamento a la casa. Entonces, ahora todos los esfuerzos se centraron en el coronavirus. Muchos pacientes tenían que ir a hacerse exámenes de control, también dejaron de hacerlo por el confinamiento. Y lo que pasa es que esta enfermedad casi siempre da en personas que están aisladas de los servicios de salud, aisladas de la sociedad. De alguna manera, son personas que necesitan mucha ayuda en todos los aspectos. Y obviamente todo se centralizó en la pandemia, por lo que se descuidó. Tanto el paciente se descuidó de sí mismo, como también los organismos de salud se descuidaron. Entonces ha habido un aumento, un rebrote de los casos de tuberculosis, de manera lamentable, lo que nos ha llevado a que tenemos que hacer énfasis, ahora que ya pasó prácticamente esta pandemia, en enfermedades crónicas como la hipertensión, la tuberculosis, la diabetes y otras enfermedades que también han mostrado índices de elevación después de la pandemia. Doctor, para entender este panorama, interpretamos, la tuberculosis como una infección. El doctor nos decía, es un tratamiento de 6 a 9 meses, pero ¿cómo se vuelve una enfermedad crónica?
Esta es una enfermedad que entra por la vía respiratoria generalmente. Casi todas las personas hemos estado en contacto con esta micobacteria. Yo en lo personal trabajé en un hospital dedicado únicamente a los tuberculosis en Cartagena. Sin embargo, no contraje la enfermedad. Hay que diferenciar en personas que se han infectado y personas que contraen la enfermedad. En los buses o en cualquier situación donde haya aglomeración de personas, estamos permanentemente recibiendo por las gotitas de saliva, por el spray, esta micobacteria. Pero el organismo, en la mayoría de nosotros, lo aísla o lo fagocita, lo devora. Pero las personas que están en este momento de recibir esa bacteria con bajas defensas, por ejemplo, no han desayunado, por ejemplo, tienen una desnutrición o tienen una afección pulmonar, o lo que tú mencionabas, el tabaquismo o el VIH, entonces sus defensas están bajas, por lo tanto la persona contrae la enfermedad. A partir de ahí comienza la sintomatología, que son por lo menos 15 días con fiebre, con tos productiva, la persona pierde el apetito, la persona suda por la noche. Esto nos debería, simplemente esos síntomas, hacer por lo menos una diferenciación con otras enfermedades como la gripe, que dura una semana nada más. Y podríamos comenzar el tratamiento aún sin tener las pruebas de esputo, que son las pruebas moleculares. Y a partir de allí el paciente tiene que tomar el medicamento todos los días durante los primeros 2 meses o 3 veces al día durante los 4 meses siguientes. Pero si el paciente deja de tomar el medicamento por las razones que sean, dura por lo menos 1 mes sin tomarlo, es como si tuviera que volver a comenzar el tratamiento nuevamente. Sí. Entonces, todo eso hace difícil el tratamiento de los pacientes que han contraído la enfermedad. Doctor, tenemos una breve pausa, pero ya justamente nos estaba adelantando sobre esos síntomas, digamos, esas alertas que hay que tener presente, la pérdida del apetito, la sudoración en la noche. Ya también nos adelantaba algo del tratamiento. Después de comerciales entramos en detalle justamente para conocer cuáles son exactamente esas situaciones que no deben confundirse con otro tipo de enfermedad. Continuamos en Más Salud en tus Manos y seguimos hablando de la tuberculosis, como siempre con un experto invitado que nos resuelve todas las inquietudes alrededor de esta enfermedad. Veamos la nota. Uno piensa, digo, pues me voy a tratar porque es mi vida la que está de por medio. Se encuentra uno con una enfermedad que no, pues no es conocida para la mayoría de nosotros. Se encuentra uno en el camino con muchas cosas que uno trata de pasarlas, pero es muy difícil. Pues me veía con ojos como si fuera yo algo así malo. Todo es tratable, queriendo uno y teniendo también el apoyo, que es más, que la gente que me oiga y que sepa esto, que para un enfermo necesita el apoyo incondicional de la familia y de todos los de la clínica, la gente que está a sus alrededores, luchando en la vida como todo mundo debe de hacerlo, luchar hasta el último momento.
enfermedad, como muchas otras, teníamos ahí este testimonio conmovedor que también recuerda la importancia de ese apoyo de la familia, de los amigos, para cualquier tratamiento, para cualquier enfermedad que hay que afrontar, que no se puede afrontar sola. Justamente continuamos con nuestro invitado. Él es el doctor Max Arenas Porras, médico cirujano plástico, además es intensivista y director científico, hablando de la tuberculosis. Doctor, ahí vemos cuando ya se trata de una enfermedad crónica. Nos mencionaba que nosotros estamos en constante posibilidad de contagio, digamos, con esa posibilidad de que la tuberculosis esté, pero no nos da a todos, ¿cierto, doctor? Como para tener una idea de por qué el contagio, cómo sucede ese contagio. El doctor nos explicaba justamente que puede pasar cuando están bajas las defensas y por eso seguramente que los adultos mayores son más propensos a tener esta enfermedad, doctor. Paula, sí, efectivamente, como lo mencionábamos, las bajas defensas son las que permiten que el germen que ya está en el ambiente haga nido e infecte al paciente. Entonces, tenemos que sospechar una persona que tenga tos productiva, o sea, tos en la cual tenga secreciones, para diferenciarla de, por ejemplo, el coronavirus, que generalmente da una tos seca. La fiebre del coronavirus casi siempre es diurna y la fiebre de la tuberculosis es nocturna. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la bronquitis crónica, que da en personas adultos mayores generalmente y personas que tienen antecedentes de tabaquismo. También da tos productiva, pero no da fiebre. Tenemos que sospechar también con la diferenciación con una gripa simple. Una gripa simple en una semana ya se cura, pero una de las cosas más importantes que nos debe hacer sospechar una tuberculosis es el contacto previo que ha tenido esa persona con una persona que tenga tuberculosis. Por ejemplo, que vive en una cárcel, entonces podemos sospechar como hay hacinamiento, o es habitante de calle, o es una persona afrodescendiente o indígena, normalmente que esté desempleado, que esté mal alimentado, entonces es posible que no sea ni gripa, ni bronquitis crónica, ni coronavirus, sino tuberculosis. El tratamiento iniciado a tiempo puede impedir que esa persona fallezca de tuberculosis. Claro. Por lo tanto, es muy importante. Doctor, quiero preguntarle qué tan dolorosa resulta esta enfermedad. ¿Qué tan qué, perdón? Dolorosa, porque claro, cuando se habla, digamos, del sistema respiratorio, cuando se dan esas toses con secreciones, esa fiebre nocturna, ¿qué tan doloroso resulta ese paso a un diagnóstico de tuberculosis? Bueno, la enfermedad de por sí da dolor en el pecho. Vemos que cada vez que la persona está aumentando la presión en la aorta, en los bronquios, de tal manera que, ahora que tú lo mencionas, Paula, uno de los síntomas muy importantes de la tuberculosis para diferenciarlo de otras enfermedades respiratorias es la hemoptisis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a escupir o a esputar con sangre por el esfuerzo por eliminar del árbol respiratorio esta bacteria. El cuerpo tose y tose de una manera constante, lo que hace que sangre las paredes de los bronquios y los vasos sanguíneos, y esto es doloroso y causa hemorragia. Tremendo, doctor. Doctor, podemos hablar de, y no sé si se usa así el término, algunas enfermedades, digamos, amigas de la tuberculosis, por ejemplo. Cuando hablamos de la diabetes, sabemos que tiene muchas enfermedades a su alrededor, hipertensión y otro tipo de situaciones para quien tiene diabetes, por ejemplo. Pero para el tipo de enfermedad tuberculosis, ¿hay otras enfermedades relacionadas? Sí, hay una enfermedad que de pronto no se ha tenido muy en cuenta, que son las enfermedades reumatoideas o reumatológicas. Estas enfermedades, como el lupus, como la artritis reumatoidea, la artritis juvenil y todo este tipo de enfermedades, las cuales afectan el sistema inmunológico, tienen relación también con todas aquellas enfermedades que dependen del sistema inmunológico. En este caso hemos visto que
que por la pandemia de coronavirus los que más tuvieron mortalidad fueron justamente personas que eran reumatológicas o diabéticas o hipertensas. Y la que tú mencionaste al principio, el VIH-Sida, es muy importante y va muy asociado con la tuberculosis porque afectan el complemento D, que es una de las defensas más importantes del organismo contra la tuberculosis y contra el VIH. Por lo tanto, van de la mano. Entonces, una persona que tenga VIH, hay que tener muy en cuenta que si llega a comenzar con sintomatología respiratoria, puede tratarse de una tuberculosis. Doctor, nuevamente tenemos una pausa. Nos acompaña el doctor Max Arenas Porras. Estamos hablando hoy de la tuberculosis. ¿Cuál es el manejo adecuado de esta enfermedad? Se los compartimos después de la pausa. Tratamiento de fácil acceso, un tratamiento juicioso, un tratamiento constante, sin duda es un tratamiento adecuado que de seguro mejora la calidad de vida de cualquier paciente. ¿Cómo es en el caso de la tuberculosis? La pregunta, por supuesto, con nuestro experto invitado es para el doctor Max Arenas Porras, con quien continuamos en esta conversación, doctor, y hablemos de las condiciones de salubridad de los pacientes, porque ya nos había mencionado que por lo general tienen, digamos que difícil acceso a las posibilidades médicas en general, por llamarlo así. Entonces, ¿cómo podrían tenerse en cuenta unas condiciones adecuadas para que el tratamiento, más allá de la toma del medicamento muy puntual, sea adecuado? Sí, muy interesante, Paula. Las condiciones de vida del paciente debe ser una dieta rica en proteínas, para lo cual el paciente tenga mejores defensas. El paciente debe también vivir en una situación sanitaria adecuada, donde se pueda bañar, donde pueda tener ventilación y sobre todo la luz del sol, porque sabemos que la luz del sol, los rayos ultravioleta, inactivan la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. Obviamente el paciente debe tener también ingresos económicos para poderse desplazar a los centros a recibir su medicamento. Debe también tener el tiempo adecuado para dedicarle atención a su enfermedad. Con un tratamiento adecuado, con multifármacos, si se lo toma juicioso todos los días, si se alimenta bien y vive en buenas condiciones, este paciente debe salir adelante. Por el contrario, si el paciente no está bien alimentado, vive en hacinamiento, no toma el medicamento juicioso o su cuerpo hace una resistencia a los medicamentos, entonces este paciente tiene un pronóstico muy malo. Doctor, el mensaje siempre en Más Salud en tus Manos está relacionado con la prevención y entendiendo que convivimos con este virus y que, por ejemplo, por su experiencia personal que también nos compartía aquí en el programa, usted convivió con este virus y no se contagió. ¿Cómo se logra esa prevención? Eso es muy interesante, Paula, porque todos con el coronavirus empezamos a ser más conscientes de que tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo es lábil, o sea, es un cuerpo delicado y tenemos que ser nosotros nuestros propios médicos, los médicos de nuestro cuerpo. De tal manera que tenemos que tener unos hábitos saludables como alimentación, ejercicio, descanso y sobre todo una salud mental muy importante. Acá nosotros en la Clínica de Especialidades Quirúrgicas hacemos énfasis también en que la persona debe tener una salud mental a toda prueba, que debemos estar preparados para todas las eventualidades que se nos puedan venir y no salirnos de casillas, saber controlar
y saber alimentar, saber cuidar, saber proteger nuestro cuerpo, porque no tenemos sino un solo cuerpo. Entonces el llamado es para que seamos más conscientes de que este cuerpo puede estar recibiendo en todo momento infecciones, contagios, pero nosotros debemos estar atentos a los signos de alarma y acudir prontamente, ya sea por teléfono. Hoy en día hay muchas ayudas por internet, llamando al 123, en fin, cualquier teléfono del Ministerio de Salud, cualquier teléfono de nuestra EPS, y poder consultar sobre nuestra sintomatología para ver qué tipo de enfermedad podemos tener y cómo podemos a tiempo, todo a tiempo es curable. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paula. Hoy hablando justamente de la tuberculosis, la salud mental a toda prueba también es garantía para superar una enfermedad. Y algo que dijo nuestro testimonio hoy tan conmovedor, el apoyo de la familia. Ser incondicionales, ser amigos justamente de nuestros familiares y estar ahí presentes para solventar cualquier situación como una enfermedad también es absolutamente necesario. La buena alimentación, las buenas rutinas, las buenas costumbres, por supuesto que nos alejan de las enfermedades, pero esos dos temas del corazón y de la salud mental siempre pesan. Nosotros hoy hablábamos de la tuberculosis y, para resumir rápidamente, tener presente pérdida de apetito, sudoración en la noche de manera excesiva, tos con secreciones, particularmente con sangre en algunos casos, y fiebre nocturna. Esos son los principales síntomas de la tuberculosis. A ustedes gracias por acompañarnos y, de paso, la invitación para que chequen nuestros programas también en nuestro canal de YouTube. Incluso cuando hablamos de enfermedades los pueden tomar a manera de consulta. Lo más importante es la prevención. Gracias por acompañarnos.